Me presento, mi nombre es Enzo y vamos a entrevistar a un descendiente directo de inmigrante yugoslavo, Oscar Ostojic. Sí, realmente Ostojic se pronuncia, Ostojic es mi apellido y soy sí, hijo de inmigrantes directos de Yugoslavia. Mi padre nace en Croacia, mi mamá en Serbia, vinieron después de la Primera Guerra Mundial y se instalaron acá en la provincia de Chaco, más precisamente en la colonia La Montenegrina. ¿De dónde vinieron? Mi padre es, o sea, el origen es tal de mi mamá y de mi papá son serbios, porque te determina la religión. Como es religión ortodoxa, obviamente tiene que ser descendiente de esa nacionalidad. Pero mi padre como mi abuela son todos nacidos en Croacia. Ellos viven en la franja esta de la Krajina, que es un límite que tiene Croacia con la República de Bosnia y Herzegovina. Y mi mamá sí es nacida en Vojvodina, que Vojvodina es una provincia autónoma de la República de Serbia. ¿Símbolos patrios? Y bueno, los símbolos patrios, por ejemplo, o sea, por ahí a veces te voy a reflejar un poco la fisonomía de lo que es esto, que cuando uno habla Yugoslavia, ¿qué significa Yugoslavia? Yugoslavia, etimológicamente la palabra es eslavo del sur. O sea que inserta todos los eslavos del sur, que son, por ejemplo, esloveno, croata, bosnio, herzegovino, serbio, montenegrino y macedonio. Todos esos países son de la península balcánica y estos países balcánicos, por ejemplo, son todos eslavos, incluyéndolo los búlgaros también, que son eslavos y están dentro de la península balcánica. O sea, los símbolos patrios, cada uno tiene su identidad. O sea, generalmente los colores de las banderas de Eslovenia, Croacia, Serbia, son blanco, azul y rojo, que también tiene una reminiscencia a la bandera de los rusos. Y en cambio la bandera montenegrina sí es realmente roja con el escudo del águila, y la Macedonia, por ejemplo, que tiene la estrella en el medio del color de la bandera. En cambio, por ejemplo, Bosnia también es un poco distinta, o sea, los bosnios tienen una simbología en la bandera que tiene que ver, por ejemplo, con la cultura de ellos, que es, por ejemplo, la cultura islámica. Ajá. ¿Y la vestimenta que usaban? Sí, en cuanto a vestimenta, por ejemplo, pasa a ser lo mismo casi lo que nos pasa a nosotros cuando uno comienza a investigar la parte folclórica de nuestro país. O sea, las fronteras tienen similitud y las fronteras hacen, por ejemplo, que se asemejen al país fronterizo. Como pasa acá, por ejemplo, en la cultura del norte, en la cultura del noroeste, o en la cultura del sur, o la cultura andina. O sea, tenemos similitud, por ejemplo, con la cueca, la vestimenta, carnavalito y la vestimenta, la polca con la vestimenta, y así sucesivamente pasa con ellos. Pero sí, por ejemplo, no es el mismo folclore y la misma indumentaria la que usa cada uno de estos países. En realidad siempre, toda su vida, ellos han sido países independientes, con autonomía y con un criterio, por ejemplo, de que tuvieron sus propias constituciones. Por ahí, por ejemplo, cuando se habla del país yugoslavo, el país yugoslavo no existió, sino existió una federación, que fue la Federación Yugoslava, que nucleaba a todos sus países. Y después se desintegra la federación y vuelven a ser independientes todos esos países. Claro. ¿Y las comidas típicas de...? Y las comidas típicas, si hablamos, vamos a hacer una reminiscencia de lo que son las comidas típicas y de dónde, por ejemplo, provienen. También tienen lo mismo, la misma influencia cultural con el folclore. O sea, los países fronterizos, ¿qué hacen, por ejemplo? Tienen influencia de los platos típicos de los países limítrofes, ¿no? Claro. O sea, como por ejemplo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura de los serbios, que los turcos vivieron 400 años en Serbia y tuvieron 400 años de una guerra interrumpida con los serbios. También esos 400 años les queda como, por ejemplo, que le queda indicios de la cultura de los turcos, que les queda en la comida, en
la vestimenta, en algunas palabras del abecedario también, o en algunas terminologías, perdón, del abecedario no, sino en algunas terminologías, ¿viste? Como por ejemplo rep, que es bolsillo, y eso es de un vocablo turco. ¿Cómo les pasa también a los españoles con los 400 años de que los moros se instalan en España? O sea que eso también hace, por ejemplo, que haya arquitectura árabe en España y algunas costumbres árabes también en España, ¿no? Claro. Y la costumbre que tenían ahí. Sí, o sea, yo casualmente, por ejemplo, recuerdo las costumbres de mi padre, como lo de mi ancestro. Nosotros vivimos en la colonia La Montenegrina, que es una colonia que está todavía, por ejemplo, en la zona de la colonia José Mármol, donde creo que éramos los únicos, entre otros, por ejemplo, dentro de la comunidad montenegrina, que era fundada por 9 montenegrinos. Pero sí, era una afinidad. O sea, yo me crié con este concepto, yo me crié, por ejemplo, con este concepto de que todos éramos lo mismo, o sea, no éramos una nación diferente, o sea, teníamos quizás ideas o algunas costumbres que eran similitudes o eran parecidas, por ejemplo, pero nos creamos mentalmente, nos creamos nosotros, por ejemplo, con que yugoslavos eran todos, o sea, Todos eran un solo conjunto. exactamente, no teníamos esa diferencia de que vos sos croata, vos sos serbio, vos sos montenegrino, éramos todos realmente una sola comunidad. Exacto. Buenísimo. ¿Y los rituales que tenían? Y los rituales, a ver, ¿qué te diría, por ejemplo? O sea, yo que pertenezco a una religión ortodoxa, que es el origen de mi familia, nosotros celebramos un santo, que nuestro santo era el 8 de noviembre, que era San Mitar, o Mitrodam, sería la terminología de ellos, por ejemplo, como también ellos tenían su otro santo, San Nicolás, San Jorge, pero sí, o sea, yo también me he criado en una comunidad donde, por ejemplo, hice catecismo y fui a iglesias católicas y fui del grupo juvenil de la iglesia católica, o sea, no hubo esos roces que, o sea, creo que realmente debo agradecer a mis padres que realmente, por ejemplo, no me quedaron con una mentalidad así tan formal y tan cerrada, o sea, fuimos muy amplios, fuimos educados, por ejemplo, con una cultura, dentro de la cultura de ellos, pobres, por ejemplo, fueron amplios en el sentido, por ejemplo, de unificar todo y de hacernos culturalmente amplios, ¿no? Claro. La religión que... Y en cuanto a religión, te explico, o sea, cuando vos hablas de montenegrinos, serbios, macedonios, hablas de religión ortodoxa. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, toda la influencia de, como es de Cirilo y Metodio, o de la iglesia griega, que eso hace, por ejemplo, que toda esa zona, por ejemplo, se identifique con esa religión, ¿no? Cirilo y Metodio son los que fundamentan un poco esa religión con todas las campañas que ellos hacen y ellos, por ejemplo, evangelizan con esa religión, ¿no? En cambio, por ejemplo, en cuanto a los croatas y a los eslovenos, que son católicos, también tiene mucho que ver, por ejemplo, el Imperio Romano, o sea que el Imperio Romano tiene una influencia muy grande con ellos, ¿no? Incluso hasta de dominio en esa zona, o sea, no te olvides que Croacia, la parte de Dalmacia, fue una época, por ejemplo, italiana, después de la Segunda Guerra Mundial, se le devuelve a Yugoslavia esa parte y así, por ejemplo, tuvieron que ver, por ejemplo, y hoy en día, casualmente yo la conozco, yo he estado en 2 o 3 oportunidades ahí, o sea, los nombres de las calles, por ejemplo, están escritas en idioma croata y en idioma italiano. O sea, y cuando hay un acontecimiento importante, como por ejemplo acontecimientos nacionales, por ejemplo, se enarbolan las 2 banderas, la italiana y la bandera croata. Claro. ¿Cuándo llegaron y por qué? Y mira, la inmigración de mis padres llega después de después de la Segunda Guerra Mundial. Y llegan acá porque realmente, por ejemplo, las situaciones de allá eran
eran muy tristes. Yo te puedo comentar una anécdota. Yo en el 82 fui y estuve becado en Croacia hasta el 84, y cuando fui la primera vez que fui a conocer, que realmente era esa mi vocación, conseguir algún medio y conseguir una beca como para irme a vivir allá y hacer una carrera. Entonces, por ejemplo, yo voy a conocer la casa de mi mamá o la casa de mi papá, por ejemplo. La casa de mi mamá estaba intacta y vivía un señor que el abuelo le había vendido la casa y tenían todos sus muebles, como la cuna, la cama, la cocina, o sea, todos los enseres, ¿no? Y en la casa de mi papá, por ejemplo, esto que te voy a mostrar, le voy a poner en cámara, el número 36, es el número de la casa de mi papá. Que yo la última vez que fui fue en el 2016, después de haber ido 3 años seguidos. En el 2016 fui y ya como que cerré mi historia directamente. ¿Y qué hice? O sea, me pasé debajo del manzano que ellos tenían, me comí como 3 o 4 manzanas, traje este número de recuerdo y ya como fue una idea de cerrar el capítulo de mi historia, ¿no? Y después, por ejemplo, esto de que hoy en día el Facebook te acerca mucho, yo logré ubicar a las personas que vivían en esa casa, que eran familiares míos, que yo lo conocí en el 82. Y tal así que yo había sacado fotos porque la casa hacía 15 años que estaba deshabitada y estaban todos los muebles todavía dentro de la casa y algunas pertenencias de la casa, como por ejemplo, qué sé yo, ropas de cama, de sábanas, una cosa así, ¿viste? Y esa gente se había ido por el último conflicto que tuvo la ex Yugoslavia. Esa gente tuvieron que ir con lo opuesto, emigrar y irse sin rumbo y llegaron a ser exiliados en Serbia y de ahí fueron a vivir a Estados Unidos. O sea, viven todos en Estados Unidos. Y la casa está hace 15 años deshabitada, no fue usurpada y están las cosas que pertenecían a mi familia, ¿no? ¿Se siente discriminado? No, para nada, porque por ejemplo, para nada te diría discriminado, porque un país como Argentina no tiene discriminación. No te olvides que, por ejemplo, Argentina está poblada por inmigrantes extranjeros, o sea, primero fueron los italianos en Buenos Aires, los españoles, por ejemplo, que se radican más en Uruguay, pero también, por ejemplo, se va fusionando con todas las etnias extranjeras, por ejemplo, de origen eslavo. Claro. Primero los de origen latino, como los españoles e italianos, y después siguen los de las etnias eslavas. Y creo que acá, yo diría que acá en Argentina todos ellos se sintieron muy cómodos. O sea, fueron bien recibidos, o sea, se integraron muy bien porque realmente, por ejemplo, cada colectividad tenía una sociedad de socorros mutuos, que todas las sociedades que hoy en día son como la yugoslava, la italiana, la española, o sea, fueron sociedades de socorro mutuo que realmente fueron creados en ese gobierno para que todos los inmigrantes puedan concentrarse y nuclearse en una institución para, por ejemplo, poder sobrellevar mejor su situación en el país, ¿no? Claro, y algunos datos curiosos, así. A ver, ¿qué te interesaría saber? O sea, referente a qué te podría decir, a ver. Curioso, a ver qué te podría decir, o sea, lo importante es, por ejemplo, que cada una de las colectividades de acá de esas peñas, las colectividades del medio, han hecho un aporte muy importante, por ejemplo, a la comunidad, o sea, sin ir más lejos, el cultivo del algodón. El cultivo del algodón, por ejemplo, se inicia acá en el Chaco porque 2 inmigrantes checos que inmigraron a Estados Unidos vuelven al Chaco y traen, por ejemplo, el cultivo de algodón industrializado. Por ejemplo, ¿qué era industrializado en esa época? Una lavamacera, una sembradora mancera, por ejemplo. Porque anteriormente a eso, por ejemplo, el algodón se hacía una zanja con azada y se tapaba con los pies. Entonces, esto, por ejemplo, incursionan en algo muy importante en el cultivo de algodón en el Chaco. Como también, por ejemplo, las cooperativas de esas peñas. Te hablo de esas peñas porque es donde yo vivo, ¿no? Y donde yo, por ejemplo, me he también capacitado, porque las cooperativas de esas peñas, por ejemplo, fueron ideas de los inmigrantes que venían de afuera con esa idea ya del cooperativismo. Nosotros no lo conocíamos. Y ellos traían esa idea de Europa del cooperativismo, del asociativismo,
Y eso hacen, por ejemplo, que ellos crean las cooperativas que tuvimos en Saspeña. Que cuidado, las cooperativas en Saspeña en su momento llegaron, por ejemplo, a tener una capacidad operativa como es de que el 80% de la producción agropecuaria está concentrada en las cooperativas y el 20% nada más en los particulares. Hoy se revirtió todo, casi el 100% está en los particulares y las cooperativas están totalmente sin recursos y sin actividad, ¿no? Bueno, don Oscar, vamos por terminar esta entrevista. Muchísimas gracias por darnos esta información. Gracias a vos por haberte preocupado de tener, por ejemplo, esta nota y de que esta nota, por ejemplo, la pueda disfrutar la ciudadanía de Saspeña y que sepa, por ejemplo, lo importante que son, por ejemplo, el arribo de todas las colectividades en Saspeña. Seguro que va a servir para... Ojalá sí sea.